Buenas noches, puntuales a la cita como todos los días. Gracias por estar con nosotros. Continuamos explorando, conociendo, estudiando la vida de Pacal el Grande. Nos adentramos ya en los primeros años de su niñez y adolescencia. Asistimos a su coronación. Pudimos observar su formación humana en términos del arte, la ciencia y el conocimiento. Después, fuimos con él al campo de batalla. Fuimos testigos presenciales de su éxito militar. Se había convertido, ahora sí, en un rey guerrero, en un general, en un estadista, conocedor del arte de la guerra. Y finalmente asistimos también, de acuerdo a los rígidos protocolos mayas, al momento en que su madre le escogió una esposa. Hoy asistiremos a su boda. El mundo maya es demasiado complejo para entenderlo tan sencillamente. En el mundo nuestro, las personas se casan por amor y eligen libremente al hombre o a la mujer con la que habrá de realizarse el matrimonio. Esto entre los mayas era técnicamente imposible. Nadie podía elegir con quién habría de casarse, ya que a tiernas edades, entre los 13 y 17 años, eran los padres quienes establecían, de acuerdo a los reglamentos vigentes en esa sociedad, con quién habrían de casarse sus hijos, hombres y mujeres. Por lo tanto, eran presentados como niños muchos años antes de que tuviera lugar el enlace matrimonial. Muchas sociedades son así. En realidad, los pueblos se casan por amor hace muy poco tiempo. Los griegos no lo hacían, los romanos tampoco, los egipcios tampoco, los antiguos pueblos de Mesopotamia tampoco, entre los persas o los chinos o los japoneses antiguos tampoco. En realidad, el amor es una figura reciente. Ni siquiera en la sociedad europea occidental el amor intervenía en los enlaces matrimoniales. Durante la Edad Antigua de Europa y durante toda la Edad Media, los siglos XVI, XVII y XVIII, la gente se casaba por conveniencia, por linaje, por estatus, porque así convenía a las familias, porque era necesario, porque era una obligación. Pero nadie hablaba del amor. Se suponía que el amor se podía encontrar fuera del matrimonio. Y de hecho, así ocurría. Sin embargo, durante el siglo XIX hubo un cambio y una revisión de estas actitudes, al menos en la conducta de los occidentales. Fueron las épocas del romanticismo. Y por lo tanto, en la Europa romántica del siglo XIX, el amor empezó a cobrar importancia y a tener presencia, y a convertirse en una causa para la relación matrimonial. No fue fácil, ya que a principios del siglo XIX también se acostumbraba que fueran los padres quienes eligieran a la persona adecuada para el matrimonio. Pero los escritos de los grandes románticos del siglo XIX, como Víctor Hugo, cambiaron estas tendencias. Y hoy, en pleno siglo XXI, se nos haría muy complejo el hecho de casarse sin amor. A menos, eso es lo que entendemos en la cultura occidental. Sin embargo, en el mundo maya, el amor era otra cosa. Sí, era un sentimiento que se cultivaba en pareja, pero también las parejas eran muy distintas. Los pobres generalmente tenían una sola esposa, pero en cambio los ricos en el mundo maya se podían casar muchas veces y tener muchas esposas.
Por lo tanto, lo usual es que cuando una casa reinante y una familia buscaba un matrimonio, se hablaba de todo, menos del amor. Porque el amor se entendía como algo que podía darse, aparecer en la pareja o en la relación, o que no podía aparecer. Pero si éste aparecía o no aparecía, eso no tenía ninguna importancia. Los reyes, cuando se casaban, pensaban en todo menos en el amor. Pensaban sobre todo en los hijos, en la descendencia, ya que la obligación de una princesa maya al casarse con un rey residía precisamente en el hecho de ser fértil y darle muchos hijos para que fuera posible la sucesión del trono. En el caso del rey Pakal, nuestro personaje, el gran Kinishhana Pakal y la bella princesa, la señora Sakbu Ahau, los registros indican que sí hubo amor entre ellos, un amor deslumbrante y colosal. Pero, repito, esto no era una costumbre, sino más bien una rareza. Y eso lo sabemos porque aunque Pakal tenía derecho a casarse muchas veces y a tener por lo tanto muchas esposas, o simplemente a no casarse, sino tener muchas concubinas, como era lo natural en un rey maya, o en cualquier hombre de la nobleza, las fuentes, los textos, los registros en la piedra no hacen sino señalar que Pakal estaba tan perdidamente enamorado de su mujer, la señora Sakbu Ahau, que no hubo otra mujer en su vida. Y esto nos habla de un extraño rey Pakal, que contradecía con sus hechos las costumbres de su tiempo. Tal vez en la vida de Pakal sí hubo muchas mujeres. Tal vez la información no nos ha llegado. Pero hay un acto que prueba el amor de Pakal. Cuando el viejo rey Pakal, después de haber gobernado su nación toda una vida y haberse convertido en un héroe y en una celebridad, y en uno de los grandes reyes poderosos de su tiempo en el mundo maya, Pakal pidió que se le construyera una tumba real. La tumba real, por sí sola, es demostración de su inmenso poder. Pero era tanto el amor de Pakal que consideró la posibilidad de que a su lado se construyera otra tumba real, también en la piedra y también deslumbrante, destinada a su esposa, la señora Sakbu Ahau. Gracias a esas dos inmensas construcciones de piedra, que no fueron terminadas por ellos, pero sí por sus hijos, los siguientes reyes que siguieron en la línea descendente de Palenque, es que hoy podemos visitar las majestuosas tumbas en forma de edificios piramidales que alguna vez albergaron sus restos mortales. Tal parece como que el amor de Pakal y la señora Sakbu Ahau fue tan inmenso que trascendió a su tiempo. El esmero con que sus hijos construyeron y terminaron estos túmulos mortuorios, estos fantásticos edificios de las tumbas reales, permitió que se conservaran íntegros e intactos sus recuerdos, ya que toda la historia que estoy relatándoles está escrita en esos monumentos de piedra, en la forma de estelas funerarias. Sí, la historia recordará a la esposa de Pakal y a aquel amor inmenso, porque hoy sabemos que su mujer, su esposa, la señora Sakbu Ahau, es mejor conocida en la historia de la arqueología como la Reina Roja. Sí,
La esposa del gran rey Pacal fue la Reina Roja. Hoy asistiremos a la boda de ambos. La grandeza de Pacal, por lo tanto, no solo estriba en su poder militar o en su astucia política. Su grandeza también estriba en la fuerza que dio a su familia y el ejemplo y la conducta y el amor, que es evidente en todo su núcleo familiar. Las palabras que mandaron a escribir sus hijos, los hijos de la pareja, los hijos de ambos, son un tributo, pero no solamente de un hijo a sus padres, sino que son un tributo para la humanidad. Pacal y la Reina Roja no solamente al casarse construyeron un estado poderoso y una dinastía sabia, sino que también formaron un hogar y una familia donde el amor fue el signo característico en un tiempo en que esto era difícil de lograr. Asistamos, pues, a esa ceremonia que ocurrió en el año 626 después de Cristo en nuestro calendario. El matrimonio real entre el gran señor Kinich-Hana Pacal y la Reina Roja. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 10 de la serie. Kinich-Hana Pacal, el Grande, rey de los mayas de Palenque. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo del licenciado Jaime Almeida en la orientación musical y en la selección de temas musicales. Y todos bajo la dirección de tu amigo, el doctor Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico.
Todo estaba listo y preparado. Tendría lugar la ceremonia. La señora Sakuk estaba orgullosa y feliz. A la ciudad de Palenque empezaron a llegar invitados de todas partes. De la lejana Copán, de la distante Caminal-Juyú, de la oceánica Quiriguá y de la opulenta ciudad de Tikal, la superpotencia aliada de Palenque. Hacía 2 meses que estaba ya en Palenque. La princesa Sakbu Ahau, la bella princesa prometida al rey de Palenque. Durante 9 días había estado en oración la bella princesa. La diosa Ixchel era la diosa del matrimonio y la protectora de las vírgenes del templo. Los comerciantes venidos de todos los rincones de la tierra maya exponían sus productos a los cientos y miles de compradores. Durante 4 días que duraba la boda, la ciudad estaría pletórica de gente. Estaba prohibido trabajar en todo el reino, de manera que todos se dedicarían a bailar y a danzar y a consumir ricas mercaderías. El ejército real vigilaba los akbés y los caminos. Vigilaba que no entraran espías de Calakmul. Y vigilaba las calles y las plazas y los edificios públicos para que no se produjeran actos de violencia. Y si había quien los propiciase, sería detenido y llevado a la cárcel. La madrugada del primer día comenzaba el ceremonial, con el baño ritual de la novia. Los caracoles señalaban que era el momento, aproximadamente las 3 de la mañana. Desde el Palacio Real, la señora Sakuk, que ostentaba el poder, el verdadero poder de Palenque, se dirigió hasta el gran templo de la diosa de la tierra, Nuestra Señora la Madre Ixchel, que era la esposa del gran señor Gucumatz, rey de los cielos. El capitán Ak Kich Kum Lo, que ya estaba repuesto de sus heridas en el campo de batalla, y el gran sacerdote Tux Te Caps escoltaban a la reina. La larga procesión llevaba más de 200 grandes señoras, todas ellas esposas
de miembros de la corte que ostentaban importantes cargos públicos del Estado. Los grandes sacerdotes y sacerdotisas de Ixchel iban por delante, quemando incienso en gigantescos pebeteros de barro que llevaban entre 4 sacerdotes. El sahumerio de copal aromatizaba la noche. Todas las bodas entre los mayas tenían el mismo esquema. La esposa ideal era una mujer del mismo nivel social. Si era menester, inclusive de la misma familia o de la misma aldea. Pero en las bodas de estado siempre seleccionaban a una princesa de una clase poderosa, de alto rango, de un reino poderoso. La planificación de la boda se realizaba siempre entre las familias cuando el hijo y la hija aún eran niños. Entonces las familias empezaban a actuar y desde la promesa de matrimonio se consideraban ya emparentados, con obligaciones comunes. Antes de realizar cualquier acuerdo matrimonial, ambas familias consultaban a los astrónomos, sacerdotes, a los brujos, a los hechiceros que conocían el calendario y el horóscopo. Se aseguraban de que no hubiera malos presagios en las fechas de nacimiento de la pareja ni en la futura fecha de la boda. Todo esto era aún mucho más escrupuloso en el caso de las bodas reales. Y como presenciamos ya en el capítulo anterior, era necesario que los chilames, los grandes magos brujos conocedores del horóscopo y el calendario, los dueños del cálculo, astrónomos y matemáticos, así como astrólogos, autorizaran la boda y eligieran la fecha. Todo eso se había cumplido ya en el caso de Pacal y su futura reina roja. En todos los casos, la boda duraba 4 días y esto tenía que ver con el calendario y con las concepciones astronómicas, ya que se consideraba que había 4 tiempos sagrados, 4 tiempos profanos y 4 rumbos cardinales, norte, sur, este y oeste. Por lo tanto, las divisiones del tiempo sagrado eran en 4 y la boda estaba ritualizada para que tuviera lugar en 4 días. En el primero de los 4 días tenía lugar el baño ritual de la novia. Al amanecer del primer día, su suegra tenía que estar presente y tenía que bordarle los vestidos con sus propias manos que iba a usar en este primer día de la boda. Ella misma tendría que vestirla, bendecirla y darle la bienvenida a la nueva familia. Por esa razón, la señora Saakuk se presentó en el templo de la diosa de la tierra, llevando con ella los vestidos que ella misma había bordado. Amorosamente y en la presencia de más de 300 o 400 personas, miembros de la corte,
en donde únicamente había mujeres y unos cuantos hombres que eran sacerdotes, la princesa Sakbu-Ahau, sumergida en las aguas, fue bañada por sus damas de compañía, por las bellas princesas de la corte y por las sacerdotisas vírgenes como ella del templo de la diosa madre. Se escuchaban cantos y danzas, y el perfume de copal que sahumaba y ahumaba todo el recinto propiciaban el inicio de los largos rituales. Había un inmenso estanque hecho de piedra. El agua había sido ligeramente calentada. Sobre el agua había cientos y miles de pétalos de flores. Transcurrido el baño ritual, la señora Sak-Kuk, quien a partir de ese día se convertiría en su suegra, extendió sus enormes brazos en señal de bienvenida a la casa real de Palenque y a su propia familia. Estando completamente mojada, con la cabeza agachada como un ciervo, la bella princesa Sakbu-Ahau ascendió las escalerillas de granito que conducían del fondo de la tina ritual a la orilla de esta. Iba completamente desnuda y cubierta de agua, con sus largos cabellos, sus prominentes senos, sus amplios glúteos, como Dios la trajo al mundo. Después su cuerpo fue tallado y perfumado con aceites esenciales, con aromas de flores. La gran señora Sak-Kuk extendió sus inmensos brazos, poniendo pétalos de flores blancas en sus enormes manos. Después bañó con las flores la cabeza de la princesa. Le dio un abrazo de bienvenida al seno de su familia y empezó a vestirla. Una a una le fue colocando las prendas. Una falda, un keshkemitl, un huipil. Después, un manto bordado hecho con sus propias manos. Más tarde le colocó los brazaletes de jade en piernas y en brazos, y los collares, donde podía advertirse su linaje. Y finalmente su tocado también de jade magnífico. En el inmenso tocado de jade a manera de una corona iban los emblemas de la casa real de Palenque. El primer ritual había terminado con los primeros rayos del sol. Ahora la bella princesa cruzaría la ciudad,
caminando lentamente para ir hasta el gran templo que se encontraba en el interior del palacio real, ya que la boda tendría que realizarse en la casa del novio. El sol deslumbrante era un buen augurio. La noble princesa Sakuahau, tomada de la mano de su suegra, la señora Sakuk, cruzó por los acbés, escalinatas y senderos de piedra de la ciudad. Cientos, miles de personas, llevando flores blancas en sus manos, atisbaban la escena y se ponían de rodillas al paso de la señora Sakuk. Para la gran mayoría, era su primer contacto con la novia. Le miraban azorados, imposibilitados de creer que existiera en un ser humano tanta belleza. Al paso de la señora Sakuk, todos, nobles y plebeyos, besaban el suelo. Pero después levantaban sus cabezas para observar el paso del cortejo real. Los cientos de invitados que habían asistido a la primera ceremonia venían en línea de sucesión, de 2 en 2, de 3 en 3. Y así cruzaron la ciudad. En el camino se sumaron el padre y la madre de la novia, los reyes de la ciudad de los 3 dioses. Y al llegar a las puertas del palacio imperial, casi 1000 miembros del ejército golpeaban con furia el piso con sus lanzas. Eran los soldados que debían acompañar al rey. Y su voz ululaba, ya que gritaban de manera continua y constante: Kinish Hanak Pakal, Kinish Hanak Pakal, Kinish Hanak Pakal. Bendita será tu unión. Y ahí estaba él, el rey, con su atavío de guerra, con su corona y su cetro de guerra y su lanza, y con prendas de vestir exquisitas y finísimas,
bordadas por su suegra, la madre de la princesa. Y el gran cortejo fue avanzando hasta la escalerilla del gran palacio imperial. La señora Saakuk traía del brazo a la bella princesa, cuyo rostro estaba cubierto de flores y un velo. El otro brazo lo depositaba la princesa en su propio padre. Pero al llegar a la plataforma, en la parte más alta, a la entrada del palacio, ambos se retiraron y dejaron la mano de la bella princesa apoyada en la mano de su prometido. Un enjambre de sacerdotes empezó a sahumarlos. Se había colocado una estatua del dios Gukumats y otra gran estatua de la señora Ixchel. Ahí mismo tendría lugar la ceremonia, a la vista de todos los invitados y los miles de testigos presenciales. Casi todos los habitantes y súbditos de la imperial Palenque. La ceremonia nupcial duraba varias horas. Se escuchaban danzas y cantos. Se habían colocado 2 tronos, donde la pareja se sentaba o se ponía de pie según el ritual, teniendo sus rostros de frente a la multitud. Empezaba a haber una serie de oráculos que eran dichos a la pareja. Ya sentados en sus tronos, los sacerdotes empezaban a colocar pintura en los brazos, en las muñecas, en los rostros de los contrayentes. También les colocaban plumas rojas y les ponían una pasta de color azul en los rostros, que tenían pequeños cristales brillantes que brillaban ante los rayos del sol. La primera en hablar fue la señora Saakuk, que dijo a la pareja: esta bella princesa elegimos tus mayores, gran rey Pakal, para ti como esposa. Recíbela y ámala, da tu vida por ella y por la descendencia que has de tener, y esfuérzate siempre en su bienestar, porque el bienestar de ella es el tuyo propio. Después habló el padre de la novia y le dijo al rey de Palenque: criada fue la princesa Sakbuahau y tuvo educación esmerada y la protección de la diosa Ixchel, y fue llevada como virgen del templo, y en verdad que es una virgen, y es mi hija, de alto linaje y maravillosa educación, y a ti te doy mi hija, rey de Palenque, y te recibo en el seno de mi familia como mi propio hijo. Daré mi vida por ti, y tú darás
tu vida por mí, porque nuestras sangres se han cruzado y tus hijos serán mis nietos, como rama del mismo árbol. Llévala por la vida con honor y hónrala, como lo hice yo como padre. Después el rey de Palenque dijo a su suegro: la recibo como tu hija, la honro como mi mujer y la bendigo como madre de mis hijos. La primera parte de la ceremonia terminó. Y mientras que todo el pueblo gritaba lleno de emoción, los sacerdotes entraron trayendo una esterilla sagrada, que era una alfombra de boda. Los sacerdotes más ancianos encendían entonces el fuego sagrado del nuevo hogar. Y ahí quemaban las ofrendas de incienso y de copal. Las nubes de humo envolvían la escena. Entonces, la madre del novio daba de comer 4 veces a la novia. Y la señora Saakú se acercó y ofrendó a la princesa los 4 manjares en su boca. Y les dio su bendición como madre. Y después, la reina, la madre de la novia, dio de comer al rey de Palenque 4 manjares, que no eran más que 4 bocados. Después el gran sacerdote, el grande y sublime Tuxtecapx, ató la capa real de su señor, el novio, a la falda de la novia. Y después de haber comido los tamales nupciales, que tales eran los bocadillos que les habían ofrecidos, los 2 novios se besaban en la boca y en la frente y en las manos, ante el clamor y el júbilo de la multitud. Finalmente, el gran sacerdote, el señor Tuxtecapx, pronunciaba las últimas palabras. Aquí, ante la presencia del gran Dios del cielo, os habéis unido en matrimonio. Y así permaneceréis. Hombre y mujer de la misma rama. Estáis casados. Los novios se miraron, sus cuerpos entrelazados, y miraban en aquella inmensa explanada a los miles de rostros que con lágrimas en los ojos les contemplaban. Se iniciaban los 4 días de fiestas y celebraciones. Pero ahora, el rey Pacal y la reina Roja ya eran marido y mujer.
Gracias por haber estado con nosotros en el 10º capítulo de la serie. Kinish Haná Pakal el Grande, rey de los mayas de Palenque. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia y la cultura mexicana en mejores mexicanos, sin duda. Por haber estado con nosotros, a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, gracias, muchas gracias por su preferencia. Y te recuerdo que en Radio Centro, los 365 días del año, tenemos un encuentro con la historia. Te invito para mañana, para que nos acompañes en el próximo capítulo. Nuevamente, muchas gracias y hasta mañana.